fue glorioso en lo más mínimo para los estándares de los Servant. No había precedentes reales para seguir, pero carecía por completo de la presión, el aura y el daño colateral de una pelea entre figuras de leyenda. Lo que se veía en cambio era una especie de convicción y fervor derivados de repartir el sentido de la propia existencia. Ambos ocupantes no estaban en condiciones de ser excesivos en el uso de la energía mágica, y ninguno estaba en un estado físico óptimo, pero nada de eso importaba. El sonido del metal hizo eco cuando el choque de chispas creó lluvias de brasas brillantes. Jeanne Alter se limpió el lado de la boca donde Jeanne le había dado un puñetazo en la mandíbula. Una vez más, los fuegos de la emoción agridulce brotaron de su interior, instándola a seguir adelante a pesar del temblor de sus rodillas. Para empezar, su razón para luchar estaba muy por delante de cualquier justificación insignificante que tuviera su yo original. Para ser un espíritu heroico, uno tenía que ser recordado en la leyenda por el milagro de sus hazañas, y elevado al trono de los héroes más allá del espacio y el tiempo. Jeanne Alter fue por definición de su manifestación, fuera de esta categoría, única en el sentido de que era la única. Donde Jeanne podía ser convocada con su yo original como plantilla desde el trono a un cuerpo espiritual, Jeanne Alter no tenía tal original para llamar. En esencia, esto significaba que no había posibilidad de ser convocado nuevamente por medios ordinarios. Sin posibilidad de ser su propia persona, sin posibilidad de existir, sin significado en su identidad. Para ello, tuvo que luchar por ello con uñas y dientes, esculpiéndose en una historia alternativa como antítesis de la doncella de Orleans. Esa iba a ser su vocación, su razón de existir, la oscuridad del santo que maldice la injusticia. Y es por eso que no perderé. Un falso vencerá al original. Jeanne Alter rechinó los dientes y arremetió. Saltando sobre el golpe de represalia de Jeanne con el estandarte en la mano izquierda, se retorció en el aire y cayó con el estoque francés en la derecha. Al crecer como niñas granjeras, ninguna de las dos estaba familiarizada con una pelea, pero esto también significaba que ninguna de las dos estaba realmente entrenada para manejar armas. Reaccionando al ataque de Jeanne Alter de la única manera que sintió que podía, Jeanne dio un paso adelante y le dio cuerpo directamente a Jeanne Alter. El ataque de Jeanne Alter fue llamativo, pero no cambió el hecho de que prácticamente mantenía estable su centro de gravedad en virtud del estandarte que usaba como apoyo. En el momento en que Jeanne eligió darle el cuerpo, los dos terminaron en una desordenada caída de extremidades agitadas, maldiciones y gemidos. Sin fuego y sin protecciones divinas. Su pelea no fue de habilidad o fanfarria, sino de resistencia y determinación. Con poca energía en primer lugar, y las armas ineficaces en medio de la lucha, ambos combatientes recurrieron a descartarlas. Oh, querido, esto me recuerda a mi vida familiar temprana. Marta se llevó una mano a la boca con alarma, sin elegir comentar por qué parecía tan positivamente nostálgica, sobre todo en lugar de negativamente. En cualquier caso, Caster Hidges y Saber Hidges también estaban en desacuerdo no muy lejos de Jeannes. Para acomodar a los Wyverns y Fafnir, Caster Hidges estaba usando las últimas rastras de su energía mágica para mantenerlos contra los otros sirvientes. Esto obligó a Caster Hidges a una pelea pareja con su yo humano. En contraste, Shirou y Ritsuka, actuales maestros de sus respectivos Jeannes, se pararon torpemente uno frente al otro. Esta tensión incómoda se alivió principalmente cuando Shirou divulgó que la lucha era menos un duelo de vida o muerte y se atribuyó más a un combate de entrenamiento amistoso. Te mataré. Jeanne Alter maldijo cuando ella y Jeanne pasaron dando tumbos, forcejeando y tirando de la otra. Ritsuka sostuvo su boca junto con Mash, las facciones de Shirou se tensaron. Ella no lo dice en serio. Te tendré debajo de mi pie al final de esto, y luego asado en un asador. Shirou decidió quedarse callado en este punto, un suspiro escapó de sus labios, sabiendo el repertorio vocabular particular de Jeanne Alter. En cuanto a la propia Jeanne Alter, torció una pierna alrededor de una de las de Jeanne y corcoveó, haciendo que los dos cayeran con Jeanne Alter montando la parte superior. Una ráfaga de puños y uñas cayó un segundo después. Va a por los ojos, observó Archer con desgana. Ella no está hablando en serio. Shirou no pudo evitar responder débilmente. Jeanne Alter gruñó antes de intentar estrangular a su contraparte. Un intento fallido en todo caso, ya que Jeanne levantó las rodillas e invirtió las posiciones al darse la vuelta. En lugar de imitar las acciones de Jeanne Alter, sujetó las manos de Jeanne Alter con las suyas y le dio un cabezazo a su alter.
Aturdida, la sangre se filtró en la boca de Jeanne Alter, el sabor a cobre desmintiendo la desesperación que sentía cuando Jeanne dobló sus extremidades en un agarre de sumisión de mala calidad. Darse por vencido. Jeanne insistió, gritando. ¡No! Jeanne Alter tensó sus músculos, sus articulaciones gritaron en protesta mientras intentaba liberarse. Darse por vencido. Jeanne trató de razonar de nuevo. Te tengo inmovilizado. No puedes escapar. Tus tetas son más pesadas. Disculpe. Escandalizada, el agarre de Jeanne se aflojó lo suficiente como para que Jeanne Alter extendiera un brazo para agarrar una pieza de armadura por encima de la cintura de Jeanne. Ni siquiera cruzó por la mente de Jeanne en su nerviosismo que ella y Jeanne compartían atributos físicos idénticos. Tirando, Jeanne Alter cambió el centro de gravedad de Jeanne lo suficiente como para encajar su pierna sobre el estómago de Jeanne. Empujando, luego sacó a la fuerza a Jeanne de encima de ella. Alejándose rodando, Jeanne Alter se obligó a ponerse de pie al mismo tiempo que Jeanne lo hizo. Estaban parados aproximadamente a 1,5 metros de distancia el uno del otro, jadeando y luciendo moretones sobre la piel expuesta. No había desilusión en sus ojos. Sin decir palabra, los dos cambiaron sus pies a sus armas descartadas y una vez más las recogieron. Ninguno de los dos retrocedió. Sin embargo, había una diferencia. Los rasgos de Jeanne estaban demacrados y se le formaban gotas de sudor sobre la frente. A diferencia de Shirou y Archer, cuyas capacidades y hechicería prácticamente les permitieron extraer involuntariamente sus experiencias, fue un poco diferente para los Jeanne. No tenían nada tan conveniente como Trazin, sino que Jeanne solo tenía su virtud como mujer santa. La voz del Señor había estado distantemente tranquila y muda desde el momento de su invocación, pero en este caso, era como si pudiera escuchar el milagro de una voz. Un grito anhelante, desesperado y ansioso. No puedo perder. No puedo. No lo haré. Jeanne exhaló lentamente y pronto reconoció la voz por lo que era mientras miraba a Jeanne Alter frente a ella. ¿Por qué estaba escuchando esto? ¿Por qué ahora? ¿La muerte de Juana en la tierra tuvo algún significado para el Señor, o simplemente la gracia del Señor no la alcanzó a tiempo? Independientemente de sus especulaciones, no cambió lo que sin duda era una señal. ¿Era esta la voluntad del Señor? ¿Dar al pecador que nunca había sido salvo o visto la luz de la redención, la salvación? Sacudiendo la cabeza, Jeanne tuvo un segundo para reaccionar y bloquear un golpe lateral dirigido a sus sienes. Bajar. ¿Por qué no vas a bajar ya? Chispas brillaron. Jeanne siempre había sido buena a la defensiva, su forma era más estable que si estuviera atacando. Jeanne Alter, en comparación, obviamente estaba luchando, pero siguió empujando sin moverse. ¿Qué la impulsa? ¿Qué es lo que la hace estar tan determinada? Solo quiero vivir, ¿eh? La mente de Jeanne se estancó, casi siendo apuñalada por su descuido. Inmediatamente, la pusieron en el pie trasero, apenas manteniéndose en pie de una embestida de asta y espada. ¿Qué quiso decir Jeanne Alter con esos pensamientos? Para Jeanne hizo clic demasiado rápido. Desde el mismo momento en que vio por primera vez a Jeanne Alter, sintió que había algo raro en ella. No importa a qué instancia o clase fuera convocada Jeanne, el espíritu heroico Jeanne Dark nunca se manifestaría de una forma tan retorcida y odiosa. Un falso. Veo. Entonces así es como es, tú nunca exististe, murmuró Jeanne solo para sí misma, moviéndose de un lado a otro. Sin un maestro o un grial, simplemente dejas de tener algún significado. El estado de la existencia de Jeanne Alter prácticamente dependía solo de este combate final. Tengo que ganar. Shirou dijo que una falsificación puede vencer al original. Yo puedo hacer eso también. Yo debo. Voy a... Jeanne sintió que su resolución se desmoronaba pieza por pieza. ¿Qué razón tenía para ganar además de menospreciar una versión de sí misma que también podría considerarse una hermana menor malcriada? El Señor obra de maneras misteriosas. Que así sea cuando la siguiente vez que Jeanne Alter atacó, finalmente desarmó a Jeanne. Jeanne. Saber Hirdes gritó preocupado. Ritsuka, Mash, Olga y los demás se tensaron. Jeanne Alter todavía estaba armada, y un solo buen golpe podría haber ensartado a Jeanne. Esto no sucedió. Shirou suspiró aliviado de que su confianza en su nuevo servant no fuera infundada. Jeanne Alter se había deshecho de sus propias armas en el momento en que Jeanne había perdido las suyas. Luego optó por abofetear a Jeanne en el suelo donde Jeanne cayó sobre su estómago, incapaz de levantarse. Todo estaba muy bien, hasta que Jeanne Alter decidió cumplir con sus palabras anteriores a Shirou.
chilló Jeanne, levantando la cabeza alarmada cuando su alter pisoteó sobre ella. No fue la fuerza detrás de la acción lo que la alarmó, sino la ubicación. La sangre se apresuró a su cabeza, sintiendo que iba a explotar. Tranquilo corazón. Mente serena. Puedes hacer esto, Jeanne. Si Jeanne pudiera leer su alter lo suficientemente bien, podría inferir que el lugar específico que eligió para plantar su pie no lo hizo por ningún motivo oculto, sino porque era lo más degradante. Jeanne sintió que sus rasgos se enrojecían a medida que los límites de su paciencia y virtud se desvanecían cuando Jeanne Alter seguía clavando su talón sobre su trasero como si fuera un animal trofeo capturado. No ayudó el hecho de que estaba peligrosamente cerca de un lugar sensible, y luego estaba la forma en que Jeanne Alter se levantó el cuello por el cabello para ponerla sobre sus talones, como si sus largas trenzas fueran riendas de caballo elogiadas. Paciencia Jeanne. Eres el mayor. La longitud del talón de Jeanne Alter se torció y se hundió, provocando señales extrañas. Este mocoso. Deja de empujar ahí. Se siente raro. Yo gano, yo gano. El puro júbilo y la euforía de la voz de Jeanne Alter eran tan melodiosos en su franqueza que casi nadie podía concentrarse en otra cosa. Era una espada de doble filo en todo caso. Shirou, Gilles. Jeanne Alter giró lentamente la cabeza hacia sus aliados más confiables para celebrar. Aplausos por mi victoria, es que, oh mierda. Gilles. Deténla. Deténela. Todos miraron sin comprender cuando un borrón oscuro de repente pasó por encima y se llevó a Shirou sin previo aviso, dejando a todos, incluida Jeanne Alter, mirando fijamente donde solía estar su maestro. A la estela del borrón solo quedó el viento, la hierba levantada y los escombros. Jeanne albergaba una gran cantidad de emociones encontradas por Jeanne Alter, cuando Jeanne Alter la ignoró decisivamente por ser un hombre. La preocupación en el rostro de Jeanne Alter era difícil de describir, pero revelaba un aspecto más humano que la vil bruja de esta singularidad. Gilles. Jeanne Alter pidió ayuda que recibió sin cuestionar. Redirigiendo la energía mágica que suministraba a Fafnir y los Wyverns, Caster Gilles la usó para reforzar su propia velocidad y la de Jeanne Alter para perseguirlos. Los acontecimientos repentinos dejaron a todos atónitos. Encontrando apoyo con sus dedos, Jeanne cavó surcos en el suelo debajo de ella mientras colocaba sus palmas debajo de su hombro y se empujaba para sentarse. Eso podría haber ido mejor. Jeanne se retorció por dentro, incapaz de mirar a los ojos a los demás por el momento. Una respiración, luego dos, rápidamente trató de recuperar la compostura antes de aplaudir sus mejillas y ponerse de pie. Frente a ella, Saber Gilles cojeaba cuidadosamente hacia ella. Los otros mantuvieron su distancia, sintiendo más que viendo que esto era más un asunto personal. Jeanne. Es realmente cierto. Sabía que no eras la bruja. Lo sabía. Estuviste vivo todo el tiempo. Saber Gilles apenas podía mantener la compostura mientras hablaba. Para él, apenas habían pasado unas pocas semanas desde que Jeanne se quemó en la pira, y el hombre todavía se estaba recuperando. Sin embargo, su fe y la compasión de Dios claramente habían realizado un milagro que tanto anhelaba. Marshall Gilles, Jeanne sonrió débilmente ante el entusiasmo de su querida amiga, por fuera del lugar que fuera. No es exactamente como crees. Saber Gilles se estremeció. ¿Qué quieres decir? Jeanne apenas reprimió un estremecimiento. Estoy muerto. ¿Un fantasma? Pero estás justo aquí. Más de un espíritu llevado en todos nosotros como el Señor había dicho. La boca de Jeanne se abrió y se cerró, sin saber qué decir ante la creciente tristeza de Saber Gilles. Sé lo que estás pensando, Gilles, pero no los culpes. Tal vez así fue como el Señor quiso que fuera. ¿Por qué otra razón permitiría mi regreso al reino en este momento de necesidad una vez más? Una segunda oportunidad para dejar en mejores despedidas, tal vez. Viví mi vida. Salvé a quien podía salvar. Pero ellos no pudieron verlo. Esos bastardos, no lo son todas las personas de Francia. Aquellos que saben en sus corazones nunca serán engañados, y todavía te necesitan. Gilles, Francia todavía te necesita. Pero Francia te necesita más. Saber Gilles inclinó la cabeza, los labios formaron una fina línea de animosidad reprimida. Lo sé, y tú también debes saberlo. Tal vez ese pudo haber sido el caso antes, pero no ahora. Jeanne negó con la cabeza ante la expresión que estaba haciendo Gilles. Querido amigo, ¿cuántos de nuestros compatriotas creen que yo era dos? ¿Cuántos en cambio ahora me desprecian como una bruja que pasará a la historia? Gilles inhaló profundamente. Cambiaré las cosas. Les haré ver.
Jeanne abrazó a Saber Gilles, interrumpiendo al hombre a mitad del discurso aunque solo fuera para detener el descenso a la locura que había presenciado de primera mano en Caster. No podía soportar la idea mejor que la experiencia de verlo de primera mano. Gracias, Gilles. De verdad. Sin tu apoyo, realmente no sé cómo hubiéramos superado la guerra. Querido amigo, sufrimos mucho juntos y nunca olvidaré tu devoción por seguir lo que otros llaman un ignorante. Campesina. Gilles resopló en un momento de ligereza. ¿Quiénes eran los ignorantes ahora? Jeanne compartió la pequeña sonrisa en los labios de su mariscal del ejército. ¿Puedo pedirte un favor?, preguntó, soltándose y mirándolo con las manos sobre su corazón. Cualquier cosa, respondió. Por favor, recuérdame cómo soy y lo que defendí en lugar de cómo terminé en las estratagemas de los demás. La expresión de Gilles se torció. Pero Jeanne. Fue su culpa. Su corrupción. Su habilidad para convertir la verdad en mentiras. Y esos hombres han recibido sus cuotas, ¿no es así? Jeanne suspiró lamentándose. Quizás la bruja por la que me habían anhelado y pintado fue convocada por la ira de nuestro Señor por sus pecados. Esta era una mentira piadosa, y todos en Chaldea podían ver eso dado lo que Lev había descrito, pero era diferente para los lugareños. Retribución, articuló lentamente Saber Gilles, con las manos cerradas en puños. Entonces el Señor realmente se enojó por tu injusto fallecimiento. Y su voluntad cumplida, Jeanne mantuvo el rostro tan solemne como pudo. Siempre se sintió incómodo engañar a los demás, pero si la alternativa era Caster Gilles, entonces Jeanne solo podía perseverar. Entonces esto quiere decir que el Señor no se quedó ocioso, solo que el obispo debió haber recibido sus palabras y las ignoró. Esta tragedia, todo tiene sentido ahora. De repente, a Saber Gilles no le disgustaba Jeanne Alter tanto como creía que le gustaba. Un tic se formó en la frente de Jeanne, pero se suavizó como si nunca hubiera sucedido. La paz sea contigo, Gilles. Nuestros compatriotas aún te necesitan. Nuestros camaradas de las colinas aún esperan el regreso triunfal de su comandante. No fue mi victoria. Gilles negó con la cabeza. Era tuyo y de estas almas valientes. Cierto, pero la gente necesita una salida para el dolor que soportaron. No les agradaría que la supuesta bruja se llevara el crédito. No discutas, Gilles, ya lo has intentado. El Señor ha aprobado su voluntad, y nosotros, como sus devotos, sabemos lo que debe hacerse. Jeanne se quedó mirando. Gilles le devolvió la mirada. Finalmente, Gilles respiró hondo y estremeciéndose, y en doctrina militar, saludó a Jeanne con los más altos honores. La paz sea contigo entonces, mi santa doncella. Santa de Francia. Tu leyenda nunca será olvidada. Saber Gilles se dio la vuelta a regañadientes para regresar al ejército que lo esperaba, solo para detenerse en el último momento cuando Jeanne lo llamó. Sé lo que siempre quisiste preguntarle a Gilles. Jeanne admitió de repente. Es por eso que nunca te llamé para pedir ayuda antes de la pira, ¿verdad? Saber Gilles se quedó quieto, sus rasgos se endurecieron. Era consciente de que habrías conducido una contingencia de nuestros amigos y aliados en mi rescate, pero ¿qué hay de nuestro país y su gente? ¿Traidor y pereció en las luchas internas? Los borgoñones habrían renunciado a cualquier noción de mantener su parte de sus contratos de paz contra una Francia debilitada. ¿Es esta una respuesta suficiente, o tal vez ya lo sabías? Saber Gilles tarareó, tragando audiblemente. No se dio la vuelta. No sabía si tenía fuerzas para más. Por lo tanto, no respondió y siguió caminando. Su espalda, una vez orgullosa, parecía incomparablemente pequeña y desamparada en la brisa que soplaba. Jeanne solo podía mirar, con los labios fruncidos, sintiéndose muy descorazonada. La historia se corregirá sola por lo que la señora Olga había explicado. Es probable que este Gilles no se acuerde de nosotros, pero creo que tal vez este Gilles no vaya por el mismo camino que el otro, consoló una voz. Los sentimientos se conectan, y la voluntad del Señor vela por todos. Desviando la mirada hacia un lado, Jeanne se encontró con la sonrisa tranquilizadora de Marta. Gracias. Significa más para mí de lo que crees que digas eso. La sonrisa de Marta se volvió más radiante, incluso misteriosa. ¿Oh, realmente hablas de eso? No soy el único que estaba preocupado por ti. Sin decir nada más, Marta hizo un gesto con su bastón para que Jeanne mirara hacia arriba. Jeanne, ¿estás bien? Sieg se abalanzó al lado de Jeanne en el momento en que Fafnir y los otros wyverns se disiparon. Su gran forma de dragón había regresado hacía mucho tiempo a su cuerpo más pequeño de Caster.
Siega, una vez más, el nombre que escapó de los labios de Jeanne la hizo temblar. Un recuerdo lejano, y un anhelo eterno, todas las cosas incomprensibles pero desconocidas, tenían su corazón haciendo cosas divertidas. Esto fue hasta que escuchó con qué abrió Siega a continuación. ¿Estás herida? Te vi peleando con la otra Jeanne. Dandy, susurró Jeanne, en un tono alto, mortificada por el recordatorio. Estaba luchando contra la vergüenza que subía por sus mejillas, al pensar en lo que Sieg pudo haber visto. Simplemente todavía me siento un poco humillado. ¿Humillado? Sieg repitió sin tener idea. Nadie se perdió la forma en que Jeanne instantáneamente los miró fijamente para guardar silencio. Obviamente, Sieg había estado demasiado distraída inmovilizando a un dragón enorme para prestar mucha atención a su pelea con su alter. No es nada, Jeanne sonrió dulcemente, cambiando hábilmente el tema. Entonces, supongo que regresarás a este lugar de Chaldea. Si es como mi maestro quiere, respondió Sieg tímidamente antes de dudar. ¿Y tú? Dime, ¿querrías unirte a nosotros? Una propuesta interesante, susurró Jeanne en voz baja. Se sentía cálida, una sensación de hormigueo que crecía desde la boca del estómago y le ponía la piel de gallina por todo el cuerpo. Él está aquí. No lo dejes. Un milagro ese si me tuvieras, ella jugueteó con los pulgares debido a un hábito nervioso que no había sentido en mucho tiempo. Entonces estaría más que feliz de ofrecer mi ayuda a la humanidad. Ritsuka prácticamente podía sentir la intensidad de Sieg girando su cabeza en su dirección. Se sentía justo antes de rogar, incluso sin palabras. Por supuesto. Tartamudeó Ritsuka, Mash tirando de su manga y lanzando a Olga una mirada suplicante. Por el rabillo del ojo, vio a Olga asentir y suspiró aliviado. Nuestro contrato temporal todavía está vigente de todos modos, así que bienvenido a bordo. Nadie se perdió el resplandor de la sonrisa de Sieg en este momento. Más que nada, la escena de Jeanne sonrojándose al verlo hizo que muchos sospecharan si los dos realmente se conocían en vida. La forma en que ella y Sieg actuaron parecía demasiado natural para que los extraños se vieran por primera vez. En cualquier caso, Ritsuka no era el único maestro que había hecho contratos de servant. ¿Arquero? Olga llamó tentativamente a su servant más irritante. Con mi suerte, Archer se encogió de hombros mientras ponía los ojos en blanco. Creo que estaré en esto por mucho tiempo. Alegría, la frente de Olga se contrajo. ¿Y usted, señor? ¿George? Mash preguntó cortésmente. Ryder, Saint George se animó con la llamada. De todos los que habían estado manteniendo a raya a los Wyverns, él había contribuido más. Él sonrió suavemente. La espada de Ascalón estará allí para uso de la humanidad, y yo también. Mash sonrió, volteándose esperanzada hacia el siguiente servant más cercano a ella. Señora. Marta. ¿Oh, valorarías mis escasas capacidades aún así? Ella se sonrojó, tosiendo en una mano cerrada. Bueno, ahora, si mis compañeros santos lucharán por la integridad de la humanidad, entonces la fuerza de mi puño, disculpe, mi fe no puede ser tan escasa como la de ellos. Mash no se molestó en hacerles a Kiyohime o Elizabeth la misma pregunta. Su elección ya era evidente para ella de todos modos. Aparte de los nuevos héroes ya convocados, esto dejaba solo a dos que formaban parte de la singularidad. ¿Qué hay de usted, señora? Marie, señor. Mozart. Realmente solo nos conocimos al final de todo esto. ¿Le gustaría unirse a nosotros en nuestra misión? Mash preguntó emocionado, solo para marchitarse cuando la pareja negó con la cabeza. Mozart se inclinó con elegancia. Por mucho que nos gustaría, tal vez estaríamos de acuerdo en otro momento y en otra convocatoria, dijo sin dar más detalles. Marie hizo un puchero y le dio un codazo en el hombro a modo de castigo. Lo que quiere decir es que queremos quedarnos en Francia y ayudar a mi gente a recuperarse hasta que nuestro Spirit Origins deje de funcionar. Ella sonrió cálidamente a Mash. Francia ha sufrido demasiado daño tal como está, y no lo haría si su estado actual condujera a otra invasión de ejércitos extranjeros. Jeanne hizo una mueca ante el recordatorio, la culpa la carcomía rápidamente. Entonces yo debería hacer lo mismo. Jeanne tartamudeó, Sieg palideciendo. Se puede decir que tengo parte de culpa en todo esto. Sieg abrió la boca para convencer a Jeanne de lo contrario, pero alguien más lo hizo con mucha más energía. ¡No! No se puede hacer. Órdenes de la reina. Déjanos esto a nosotros, reprendió Marie al instante, agitando un dedo de un lado a otro ante una atónita Jeanne. Has hecho mucho por Francia y nunca has sido recompensada de manera justa. Como reina, no puedo soportarlo.
Sé que no tuvimos una conversación de chicas, pero puedo verlo. Ella se rió. Tu primavera está llegando. Y no seré yo quien la bloquee, ¿verdad, Amadeus? Jeanne no tenía palabras, su tez era un tomate. Siempre la obstinada no eres tú, milady. Mozart resopló antes de dirigirse a todos los demás. Bueno, la escuchaste. ¿Alguna protesta? ¿Ninguna? Bien. Ahora ponte en marcha. Romaní, inicia los procedimientos de cambio de rayos, gritó Olga. Entendido, dijo Romaní aliviado. Buen trabajo de todos. ¿No nos estamos olvidando de algo? Marta levantó bruscamente el brazo para llamar la atención. ¿No se suponía que también íbamos a rescatar al señor Shirou? Ella recordó. Ese hombre está más allá de la salvación, resopló Archer en respuesta. ¿Más allá de salvar? Marta parecía horrorizada. ¿No fue saber quién se lo llevó? Corrígeme si me equivoco, pero saber debería ser su servant para empezar. ¿No debería sufrir ningún daño? Además, incluso si Jeanne, Alter y Caster lo persiguieron, son demasiado agotado de energía como para siquiera tener la esperanza de ponerme al día. Es complicado, dijo Ritsuka nerviosamente, sabiendo muy bien que Marta estaba fuera del circuito. Mash, con una expresión claramente nerviosa, se acercó con cautela al lado de Marta y le susurró al oído. Marta se sonrojó al comprender gradualmente las implicaciones y circunstancias que rodeaban al maestro descarriado de esta primera singularidad. Qué pecaminoso. En otra parte, Shirou hizo una mueca cuando lo dejaron caer sin contemplaciones en medio de una llanura cubierta de hierba. El viento soplaba sobre su rostro, una cálida brisa de verano, pero en este caso, apenas podía sentirlo. Saber Alter se paró frente a él, de espaldas a él. Desde su punto de vista, podía ver la forma en que sus hombros temblaban, el silencio cortando hasta los huesos. A diferencia del saber original, ella era contundente, pero eso no cambiaba lo que realmente importaba. Los eventos que ocurrieron en Tsufuyuki no eran del todo conocidos por él, pero independientemente, una cosa era segura en el momento en que la vio llorar a primera vista. Ella se preocupaba por él. Esto era evidente. Saber Alter le había hecho un juramento a él, y él a ella. Ella lo protegería, lo mantendría a salvo y, a su vez, él nunca más la dejaría sufrir sola. Sin embargo, aquí estaban ahora. Al principio, una cosa era no poder llamarla cuando fue capturado por primera vez, pero como Jeanne Alter había señalado antes, podría haberla llamado en el momento en que fue liberado. Obviamente no lo hizo. Era otro tic para agregar a su lista de acciones impulsivas frente a sus ideales, pero sabía muy bien lo que hubiera pasado si lo hubiera hecho. No había forma de que hubiera tomado la decisión equivocada. ¿Cómo podría estar mal ayudar a alguien que lo necesita? Excepto cuando se sentía como si lo fuera. En lugar de contribuir a la lucha contra Lev, probablemente pasó su tiempo investigando lo que quedaba del castillo Orleans por su bien. Probablemente solo se detuvo porque no encontró nada allí solo para tropezar con él justo después. No le había prestado atención antes, pero sus manos estaban manchadas y cubiertas de suciedad, polvo y barro. Saber Alter todavía no hablaba, su forma robusta parecía incomparablemente frágil. Su boca se abría y se cerraba, la culpa y la aprensión que lo dominaba finalmente lograron que las palabras salieran. Sé que estás enojado, pero puedo explicarlo. Le dio un puñetazo en el estómago, ni demasiado fuerte ni demasiado suave, pero más que suficiente para dejar una impresión y hacer temblar sus rodillas. Él no se cayó. En cambio, sus pies se habían plantado firmemente en el suelo solo porque notó que la postura de Saber Alter se aflojaba. El puño que había usado para golpearlo se aferró a su alrededor y silenciosamente lo atrajo a su abrazo. Pensé que había fallado de nuevo. Bastardo, pensé que había fallado de nuevo. Su rostro presionaba el esternón de su pecho, impidiendo que notara las expresiones que estaba haciendo, pero la desesperación y la ansiedad que salían de ella eran bastante evidentes. Luego vino la humedad que se filtraba en lo que quedaba de su ropa, seguida de un sollozo ahogado. Tentativamente, envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo más bajo, descansando sus palmas sobre la parte baja de su espalda para asegurarla mejor, lo que ella permitía. Excalibur Morgan cayó ruidosamente al suelo cuando el agarre que tenía sobre él con su mano derecha se aflojó a favor de aferrarse al calor que la rodeaba. Se suponía que me ibas a llamar, acusó, tragando audiblemente. Sus palabras fueron confusas y murmuradas en su pecho. Se suponía que yo estaba allí, se marchitó antes de que él pudiera siquiera responder, las facciones gorjeantes empeoraron mientras fruncía los labios.
Y luego la perra dijo que tú, ella lo miró bruscamente, finalmente estirando el cuello para revelar ojos húmedos y pestañas temblorosas. Fue un desastre. Un lío emocional que golpeaba con más fuerza por la pura virtud de que la emoción en realidad sangraba a través de la cara de póker de su rey. Lo dejó sin aliento, arrepentido de que él fuera definitivamente la causa. No tienes permitido morir. ¿Me oyes? Eso es, se desvaneció. No tienes permiso. Ella tiró de él por el pescuezo de su cuello, sus manos frías. Él la miró a los ojos, y ella a los suyos, sollozando escapando de su nariz. Se miró los pies, con los ojos cerrados, antes de respirar y dejar que las palabras fluyeran suavemente. Entonces no lo haré. Júramelo, ella tiró de él hasta el nivel de sus ojos, con las caras separadas por escasos centímetros. El juramento de un caballero. Lo juro, susurró él, moviendo un brazo para ahuecar la parte posterior de su cabeza presionada contra su pecho. Murmuró en alguna forma de reconocimiento. Lamento no haber podido comunicarme contigo antes. Si hubiera estado allí, entonces esto nunca hubiera sucedido. Creo que esa decisión estuvo fuera de tus manos. No te culpes. Oh, ya sé a quién estoy culpando. Un escalofrío recorrió a Shirou ante la expresión que estaba haciendo saber Alter. Ese si tú lo dices, tartamudeó antes de hacer una pausa cuando ambos notaron un nuevo detalle clave. Se estaban desvaneciendo en partículas espirituales. Con el grial asegurado y la línea de tiempo estabilizada, Romani y Da Vinci probablemente habían comenzado el procedimiento de cambio de rayos de regreso a Chaldea. Parece que es una misión cumplida, dijo Shirou mientras inspeccionaba sus manos descoloridas. ¿Ya? Saber Alter frunció el ceño. Ella no había estado exactamente prestando mucha atención a las circunstancias generales con respecto a estas singularidades del principio. Concedido, su estado mental desestabilizado fue un factor decisivo que prácticamente puso en peligro su desempeño desde el principio. ¿Pensamiento racional? ¿Cuál era el punto de eso cuando todo lo que deseaba hacer era aniquilar todo? Una vergüenza, Saber Alter hizo una mueca. Todavía tengo que ajustar cuentas con un nuevo enemigo. Shirou se estremeció con malos presentimientos. Al ajustar cuentas, ¿no querrás matar al miserable que se atrevió a dañar lo que es mío? Por supuesto. Sabía que me entendías mejor, maestro. Saber Alter se pavoneó. Por su actitud, se estaba volviendo muy claro que Saber Alter no estaba al tanto de los últimos desarrollos. Probablemente había visto pelear a Jeanne y Jeanne Alter y pensó que no tenía nada que ver con él. Incluso Olga y el resto tenían que saber que se había convertido en el maestro de Jeanne Alter, y mucho menos en Saber Alter. Entonces eso no significaba, Shirou se miró a sí mismo y luego a Saber Alter. Si él estaba cambiando de rayo ahora mismo junto con sus sirvientes contratados, oh querido. Sucedió en un instante. En un momento él y Saber Alter estaban en Francia, y al siguiente estaban de vuelta en Chaldea con él emergiendo de un ataúd de buceo. El sudor frío inmediatamente recorrió su espalda. Oye, maestro. Una voz lo llamó en un tono irritable desde dentro de la franja de regreso de Chaldea conocida como Chaldea Gate. Shirou conocía esa voz. Él lo sabía demasiado bien en su cautiverio. Evidentemente, Saber Alter también lo sabía. Allí, frente a los dos, y separada de Olga y los demás que también acababan de regresar, estaba Jeanne Alter sonriendo. Se formó un amplio abismo entre los grupos como el Mar Rojo, ninguno se atrevió a acercarse, con solo Mash y Ritsuka pronunciando Good Luck. Saber Alter se puso de pie, aturdido por la inacción. Mecánicamente, giró su rostro inexpresivo hacia Shirou, quien apenas podía pronunciar una palabra más allá de un grito estrangulado. Jeanne Alter se pavoneó audazmente a su lado y miró provocativamente a Saber Alter con la barbilla apoyada firmemente sobre uno de sus hombros. Desde su proximidad, podía sentir y ver la forma en que el rojo subía por las mejillas de Jeanne Alter debido a sus propias acciones audaces, pero ella tampoco se asustaba. De hecho, una parte de Jeanne Alter parecía feliz, victoriosa, incluso engreída. Si ella terminara tentando su suerte y tratando de darle un beso en la mejilla también. Bueno, ella abortó cuando su rostro se puso demasiado caliente y fingió aclararse la garganta en su lugar, prácticamente muriendo de vergüenza. Shirou no perdió la ironía de que Jeanne Alter era la que se subyugaba a sí misma a su propia mortificación. Por lo menos, estaba siendo un buen deporte al respecto. Habría sido una historia completamente diferente si él la hubiera llamado, pero él era un hombre sabio y no se atrevió. Además, Jeanne Alter no era el problema principal.
Había algo extrañamente peculiar en la falta de represalias de Saber Alter, empeorado por el brillo de conocimiento en los ojos de Archer Emilia, quien pasó junto a él con una palmada impenitente en el hombro. Bienvenido al infierno, héroe. Dale un poco. Déjala procesar. El tono de Archer no fue reconfortante en lo más mínimo. Por otra parte, probablemente no estaba destinado a ser, ya que se alejó como si fuera una señal. Disfrutar. Un preludio en todo caso. Procedimientos de bloqueo de Románica Aldea, código rojo. Date prisa. /@ 1431. Guerra de los 100 años del dragón maligno. Orleans. Pedido completado. Fin del capítulo.